Les doy la bienvenida. Esto es una invitación entonces a empezar a ver a través de la descodificación biológica parte de ese camino que son nuestras raíces, parte de ese camino que hablamos de que es nuestro camino interno o el lugar donde muchas veces estamos saliendo, ¿no? Entonces, para eso quiero que veamos estos tres títulos principales. Primero vamos a ver qué es la supervivencia o una alternativa a la supervivencia también, parte de nuestra infancia y lo que podría ser, podríamos empezar a ver como la conciencia. Está el chat, están todos sus compus con la posibilidad de transmitir video y audio. Les recomendamos que lo cierren si no hay preguntas, pero si hay preguntas se pueden abrir y me van a poder hacer las preguntas que necesiten. Yo voy a estar atento, pero cualquiera puede abrir el micrófono, levantar la mano o más que levantar la mano directamente empiezan a hablar y yo las escucho. Los escucho si hay algún varón. Bien, entonces, como en esto suelen ser más chicas, yo estoy más acostumbrado a hablar en femenino, ¿sí? Pero a veces me acompañan algunos colegas. Bueno, entonces, la cuestión en esto va a ser muy sencillo. Primero, ¿qué pasa cuando hablamos de supervivencia, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de supervivencia? ¿Qué es lo que estamos diciendo o qué es lo que estamos compartiendo desde eso de supervivencia? Miren, desde muy chico yo he vivido y he escuchado cosas de la supervivencia. Imagínense siendo hijo de un papá veterinario, hablar de las cosas básicas y primitivas y los instintos ha sido, digamos, gran parte de nuestra manera, o por lo menos la mía, de vivir la biología. O sea, entendía la biología como un cúmulo de instintos y cosas que nosotros tenemos, ¿no? Cosas que nos son muy útiles por muchos momentos, pero que la cuestión va a ser poder comprender desde dónde estamos a veces todavía jugando desde cuando aprendimos a sobrevivir. Y yo les voy a aclarar cada una de esas cosas, ¿no? Pero imagínense, hay un niño, una niña ahí de muy poca edad, necesita saber qué comer, ¿sí? Estamos claros, lo más básico de lo básico. ¿Qué se come, qué no se come? ¿Qué hace bien, qué no hace bien? ¿Qué lugares son más peligrosos que otros? Y todo eso tiene que ver con la supervivencia. Y en una etapa temprana de nuestra vida es útil y es necesaria esa parte, ¿no? Saber qué es útil y qué no. Pero, una vez que más o menos tenemos un 90 y largo por ciento ya aprendido, en torno a los 6, 7 años, de lo que nos hace bien y lo que no, por lo menos en lo estrictamente de la comida y de los peligros de caernos o de que nos atropelle un auto o cruzar la calle, o las cosas más básicas de la supervivencia, lo más sano sería que ya la supervivencia pase a un segundo plano y empecemos a ver la vivencia, que no es sobrevivir, el sobrevivir es una exageración, ¿sí? Es tratar de vivir sobre la vida, ¿sí? Pero la vivencia es otra cosa. Entonces, sí, insisto, es muy útil la supervivencia para cuidar el cuerpo. Pero muchas veces, cuando usamos los mecanismos de la supervivencia, de esto es útil, esto no, esto sirve, esto no, con nuestras relaciones humanas, ahí se nos complica un poco las cosas. Porque no hay necesariamente personas útiles e inútiles. No hay necesariamente circunstancias que son tóxicas 100% o circunstancias que son nutritivas 100%. Hay matices en nuestras relaciones humanas, cosas que cuando las vemos desde el punto de vista de la supervivencia nos pueden empezar a hacer ruido o podemos empezar a generar ruido en las personas con las que convivimos, ¿no? Entonces, la parte primitiva en nosotros, y eso es algo que, por ejemplo, Freud, después del Yang, o durante un tiempo vivieron juntos, o más que vivieron juntos, compartieron experiencias y estudios, y hace miles de años se sabe que es una parte que, si bien nosotros nos consideramos esa especie quizá que ha poblado más la Tierra o que ha dominado más que poblar, porque sinceramente hay más insectos por miles más que los seres humanos, o sea, habría que ver cuánto es la población, pero sí el dominio. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que en nosotros esa parte primitiva está
en esa parte que podemos decirle el animal humano. Y en la biodescodificación, en la bio, nosotros vemos esas cosas. Nosotros vemos que ese mecanismo de supervivencia está siempre encendido, está siempre prendido. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Ustedes miran, bueno, pero si es útil, está prendido, buenísimo. El problema es que está prendido y está intentando muchas veces resolver cosas a través de nuestro cuerpo, pero que nos pasan en nuestras relaciones. Entonces, yo quiero que sobreviva, por ejemplo, lo que yo quiero que mi pareja me crea, o sea, la persona que yo quiero que esa persona crea que soy, y se está cayendo. No le estoy pudiendo vender eso porque básicamente no lo soy. Entonces empiezo con un mecanismo muy arcaico a querer hacer sobrevivir algo y me empiezo a alejar de la vivencia. Y empiezo en formato supervivencia. La supervivencia es casi amiga, hermana, muy cercana a otra cosa que se llama apuro. Apuro significa sin pureza, ¿sí? Entonces, cada vez que estamos apurados, estamos en modo supervivencia, en modo no me muero, en no me quiero morir. Pero claro, estar apurados y aprender, estar apurados y tener una experiencia, compartir vivencias, lo que sería una convivencia, comparto vivencias, tengo una convivencia, es muy diferente que estar defendiéndome. Entonces, en estas cosas es en donde de a poquito vamos a estar invitando a que, en todo caso, cada uno en su casa pueda darse cuenta con quiénes estamos muchas veces más defendiéndonos que aprendiendo, ¿sí? Es una cosa muy simple, claro. A veces en el apuro, por ejemplo, yo tengo un león que viene hacia mí, bueno, no tengo tiempo de aprender qué color exacto tiene el pelo en la melena del león. Tengo que salir de ahí porque el apuro me dice que tengo que sobrevivir, ¿sí? Ahora, cuando ya no es el león y cuando eso que viene hacia mí es el comentario de un familiar político, una pareja, un hijo, alguien de mi entorno, y yo en vez de ver qué color tiene, qué le está pasando mientras me lo dice, empiezo a defenderme y a buscar herramientas para ganar el siguiente discurso, no aprendo. Sin darme cuenta muchas veces que, como decía Cervantes, parte del Quijote, esos dragones los estoy inventando yo. A través de mi manera de estar sobreviviendo, invento la escena que después voy a tener que defenderme, ¿sí? Entonces, la invitación es que de a poquito, y seguramente si están acá, en muchos casos ya hayan empezado con este trabajo, antes de levantar la defensa, nos fijemos realmente si soy tan frágil como para necesitar defenderme de esas cosas, o en realidad estoy quizás cerrado o cerrada a aprender. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá? Entonces, la invitación es muy sencilla, pero no sé si es fácil. Entonces, ¿cuándo aprendimos esto? Ya lo mencionaba hace un ratito. Hay un momento en el que nosotros aprendimos a sobrevivir y a tener un mecanismo básico. Por ejemplo, no es lo mismo una chica, por ejemplo, que nace en un seno donde son todas nenas, son dos nenas, ella una de las dos, mamá y papá, que una chica que nace después de 4 hermanos varones. La experiencia, la forma de combatir la necesidad de sobrevivir de una y de la otra y la forma que lo hace va a ser diferente porque el entorno en el que aparece es distinto. La cuestión es que va después tener obviamente una manera de relacionarse con sus pares que no siempre, por no decir casi nunca, se actualiza y que vamos a seguir inconscientemente usando la misma, aunque ya no estemos con nuestros hermanos, ¿sí? Entonces, insisto, la invitación de esto es a ver que nuestras pulsiones, nuestra cosa más profunda, nuestras ganas de hacer cosas,
muchas veces ya están programadas en nosotros, ¿sí? Y eso es lo que tenemos como animal humano que aprender primero a verlas, ¿sí? Y les doy un ejemplo, suelo hacer, para quienes no me conozcan, ejemplos personales, ejemplos que me han pasado en consulta, ejemplos de cosas que nos pasan quizá a muchos, ¿no? Cada vez que veo, por ejemplo, que mi hijo viene con un nuevo triunfo, algo que le ha salido, que no le salía, durante un tiempo yo creía no tenerlo, pero empecé a darme cuenta que más que felicitarlo, empezaba a competir. No, porque yo a tu edad tenía tantas notas, ¿no? Por ejemplo. Y de vuelta, es algo que uno a conciencia no quisiera hacer, ¿sí? Es una cosa es que, digamos, mi forma de entender o creer o mis expectativas sobre ser buen papá no tenían incluido esa competencia, ¿sí? Pero hay algo adentro mío, un mecanismo que yo aprendí, sí, del mío, y a su vez mi padre de su padre, que era mi abuelo, y así sucesivamente, en la que competir con los hijos pareciera saludable. Y en algunas cosas podría tener algún sentido, pero en la mayoría nos termina dividiendo. Y es esa otra clave de la supervivencia. La supervivencia y la convivencia son tan diferentes que la supervivencia se basa en encontrar lo que me distingue, de lo cual podría sacar partido, y la convivencia se basa en encontrar lo que me une, de lo cual podría aprender. ¿Se entiende? Son dos mundos completamente distintos. En uno estoy buscando lo que me une y en el otro estoy tratando de pescar lo que me diferencia y en lo que yo califico, que habría que ver si es o no, lo que me hace mejor que el otro. De vuelta, es muy raro ser mejor que otro, ¿sí? Más allá de lo deportivo, fuera de eso es muy difícil decir quién es mejor que otro, ¿sí? Porque en todo caso hay miles de formas de expresar el amor sigue siendo uno solo, ¿sí? Entonces, desde acá es la invitación de tener ese ratito con uno mismo y ver dónde estoy en supervivencia, dónde estoy buscando diferencias, dónde estoy compitiendo. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos compitiendo con nosotros mismos. No está mal, pero no siempre es la forma de habitarse. Porque si yo todo el tiempo estoy compitiendo conmigo mismo, ¿cuándo tengo una convivencia? Estoy tratando de defenderme de lo que yo suponía que tenía que hacer hoy a esta altura. Pero nunca hay un momento de aceptación, porque en la aceptación tiene que haber una convivencia, algo que me una para aceptar. No una competencia, algo que me distinga, que me separe, que me haga sentir fragmentado internamente. Entonces, es también en eso, en la experiencia de entrevistar muchas personas en estos últimos años, la diferencia gigante, y no para marcar la diferencia, sino para aprender de esto, de cómo vive una persona que aprendió a dejar de competir consigo misma y se acompaña, versus una persona que todo el tiempo compite consigo misma y está insatisfecha. Porque no es como tendría que ser, porque a esta altura tendría que ser más algo, más profesional, más rica, con más relaciones, con más no sé qué, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde después, una vez que ya establecí ese estrés de la competencia, porque de vuelta en la convivencia el estrés es muy relativo, pero en la competencia sí, siempre hay estrés, mi cuerpo va a empezar a manifestar en los órganos que responderían eso, esa competencia que tengo con alguien. O sea, si yo estoy queriendo competir, por ejemplo, por la parte intelectual con alguien, no va a ser raro. O sea, si yo digo, no, es que lo tengo que entender mejor, tengo que ser más rápido, tengo que saberlo antes que esa persona. Bueno, llegado un momento, si esa competencia continúa, lo que me va a pasar es que voy a empezar a tener dolor de cabeza probablemente. Porque estoy haciendo estrés con la parte intelectual, pero podría tener de otras maneras, otras formas y serían otros órganos los que tengo. Entonces, ¿cómo se sanan las raíces? ¿A qué vamos con esto, no? Entonces, la invitación primera es que fijémonos, también hay una cosa, quizás ya no todo el mundo mira tele,
Pero yo me crié mirando tele bastante y hasta hoy sigue pasando, cuídate de tal cosa, ¿no? Todas las publicidades hablan de cuídate del envejecimiento, cuídate de no sé, te cayó mal algo, obviamente con una respuesta, podríamos decir, artificial, que es toma esto, hace esto. Pero la respuesta de los antiguos, desde hace miles de años, estamos hablando de los Vedas, estamos hablando de Lao Tse, de grandes pensadores de otros lados, no era consumir tal cosa, sino es fíjate si esa guerra es real. Antes de defenderte, fíjate si estás peleando contra el molino de viento, que el molino simplemente gira, o realmente es ese dragón que vos crees que es. Porque ahí es donde nosotros cambia, porque cuando ya dejo de ver la guerra, la defensa es innecesaria, ¿sí? Entonces, muchísimos aspectos más hoy en día en la vida, por lo menos de los que estén en esta charla, que pueden tener un dispositivo, que puedan estar en una charla en línea, evidentemente la supervivencia primitiva ya no es un tema. Ahora, la supervivencia emocional, los impulsos, siguen siendo un tema porque son parte de nuestra forma, de nuestra arquitectura interna, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace para transitar estas cosas, estos dolores o estas cosas que son tan primitivas en nosotros? Bueno, lo principal es primero hacerlas conscientes, o sea, ¿qué cosas yo siento que la verdad cuando me pasa me puede? En Argentina por ahí decimos me puede, ¿no? Tengo un impulso, tal persona, no, cuando mi hijo, mi hija hace eso, no puedo conmigo, ¿sí? O cuando mi mamá me dice tal cosa, es impresionante, no. Y de vuelta, ahí está nuestra supervivencia primitiva. Quizá años después, quizá hace muchísimo tiempo, vivimos algo en nuestra supervivencia en los primeros 7 años de vida, pero todavía hoy seguimos respondiendo a ese mecanismo de defensa. Entonces, una persona que está continuamente en modo supervivencia, no va a aprender a sentir su vida, no va a aprender a sentir sus sensaciones internas, no va a aprender jamás, si está en supervivencia continua, a ser empático. Es muy difícil hacerlo si estoy en modo supervivencia. ¿Por qué? Porque todo lo que vos me digas no voy a estar charlando con vos, voy a estar pensando cuando vos termines de hablar, ¿qué te digo? Vos terminás de hablar, yo me fijo qué te digo. Llega un momento que salgo de esa charla y ¿de qué hablamos? No sé, estoy viendo si metí todos los bocadillos que quería meter. Estoy viendo si le dije todo lo que le quería decir. Pero realmente no escuché. Y realmente lo que entró y lo que salió es lo mismo, no cambié. ¿Vamos hasta ahí en la propuesta? Entonces, insisto, hay muchísimos métodos para entender que en nuestra parte primitiva, nuestro animal humano está presente. Yo no lo estoy negando para nada, pero podemos hasta inclusive convivir con él para no creerle los miedos que tiene, ¿sí? Gran parte de esos miedos vienen de etapas muy tempranas en nosotros, que etapas que todavía no las terminamos de sentir aún hoy, por lo cual respondemos a eso. Por ejemplo, hay una etapa muy conflictiva en nosotros cuando somos muy chiquitos, que es la etapa de control de esfínteres. No sé si, obviamente la mayoría no nos acordamos, pero hay una etapa en la que tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza. Tenemos que ir en contra de lo que en este momento quiero ir al baño y no, acá no. Es allá, en ese lugar. De vuelta, insisto, muy útil, muy práctico, muy higiénico respetar ese proceso, pero hay un conflicto. Cuando ese conflicto, por ejemplo, sucede frente a un papá, una mamá muy controladora que me está mirando a ver si yo puedo ir al baño frente a ellos y me sienta inhibido, de grande puedo llegar a tener, por ejemplo, constipación, ¿sí? Porque aún hoy
estoy con esa cuestión de que no tengo mi propio lugar, no tengo mi propio territorio. Todos los lugares en donde estoy no son míos, estoy de paso. Entonces nunca tengo esa sensación de estar en casa y poder marcar mi territorio, porque marcar el territorio es ir de cuerpo, tanto en el animal humano como en el resto, ¿sí? Y cuando no puedo es porque el territorio no lo tengo. ¿Escucho? Gracias. Me cortó justo. ¿En qué momento se instala eso de la constipación cuando alguien no tiene el baño tiempo? ¿Cómo esta parte se cortó? Bien. Ahí mejoro el audio un poquito y te respondo. Una buena parte del mecanismo que lleva después a la constipación tiene que ver con esa parte que nosotros controlamos esfínteres, cuando nosotros empezamos a saber ir al baño y cómo nos sentimos en esa etapa. Además de eso, la cuestión en la constipación tiene que ver con... A ver, la persona que se constipa, aunque de vuelta no me voy a poner muy biológico en esta charla, pero lo cuento ya que me preguntan. La persona que se constipa, lo que pasa es que está sacando agua de la materia fecal. Entonces está sacando emociones, que es el agua para el inconsciente, de su territorio. Entonces, normalmente no se permite expresar sus emociones en su territorio. Una pregunta muy cotidiana con las personas que por ahí me pueda cruzar, que tengan este síntoma, que estamos hablando de lo más primitivo en nosotros, es ¿en qué lugar sos vos mismo, sos vos misma? Cuando le pregunto eso a alguien con constipación, se les hace una nube tremenda, no saben cómo responderlo. Porque en ningún lado se sienten, porque ya parte de su anteojo inconsciente les dice que de acá no sos. ¿De acá dónde? De ningún lado, de acá. Acá es todo, no es una parte en particular. Entonces, la invitación va a ser... ¿Cómo se, Sí, escucho. cómo se instala ese síntoma? Eso que estás explicando, la parte que me perdí, ¿cómo se instala en ese proceso de controlar el síntoma? Se instala justamente cuando en alguna parte de nuestra vida, puede ser esa parte primitiva u otra, instalo en mí la sensación de que de acá no soy. Hay un momento particular en la vida en la que siento que o estoy siendo desplazado o que no me han dado mi lugar y hago estrés con eso. Ese estrés pasa a ser inconsciente y llevo ese síntoma durante un tiempo hasta que lo haga consciente. O sea, eso se instala en el momento en el que me doy cuenta o entiendo que no me han dado o que no tengo permitido tener mi propio lugar. ¿Vamos hasta ahí, Daniela? Gracias, sí. Un placer. No es por si el niño lo retan o esas cosas, sino lo que se presenta en esta etapa o tiene que ver con lo que lo trata el niño en este punto también. A ver, puede ser que al niño lo reten o a la niña la reten. El tema es cómo lo toma. Puede ser los mismos hermanitos, mamá o papá retaban con un gran volumen, pero uno que quizás sea más sensible o que idealiza más, lo va a sentir como una herida. Quizá el otro no, porque no registra esa emotividad. Pero sí puede ser en esa primera infancia en donde él, a través de su sensibilidad, se sienta invadido o no tiene permiso de marcar el territorio. Insisto, es solamente en ese ejemplo que estamos dando. Pero bueno, se trata de un poquito de eso, empezar a verlo. El momento en particular va a depender de la persona en particular, obviamente. Cada persona puede grabarlo en distintas etapas de la vida. La primera y sobre todo, quizá muchas veces el factor común es esta etapa en ese breve síntoma que es la constipación, pero bueno, hay personas que viven con ello, ¿sí? Bueno, y de vuelta, un ejemplo, un placer. Inclusive un ejemplo más, ¿vieron? A veces algunas personas cuando salen de viaje no pueden ir a otro baño que no sea el suyo. Y eso tiene que ver con lo primitivo en nosotros. ¿Por qué? Porque estoy fuera de mi territorio. No estoy en mi lugar, ¿sí? Y es parte del mismo conflicto. Lo que pasa es que se resuelve cuando sí tengo un lugar y puedo volver ahí. Pero bueno, vamos por ahí. Entonces, este mecanismo tan viejo, que es la supervivencia, insisto, es recontra útil para cuidar el cuerpo, pero es recontra inútil para cuidar de las relaciones. Es muy difícil a través de la supervivencia
en donde yo trato de que sobreviva, ¿qué cosa? Mi razón particular, o sea, yo quiero tener razón. Cada vez que yo quiero tener razón, por encima de convivir, por encima de encontrar lo que nos une, voy a estar luchando. Y en vez de una convivencia, tengo un ring de boxeo con cocina, baño y habitaciones. Pero tengo un ring. ¿Por qué? Porque yo no quiero aprender, lo que quiero es sobrevivir. ¿Sí? Entonces, a través de eso, uno cuando se hace presente en su vida y se da cuenta, si es que algo de esto le resuena, puedo empezar a ver qué me está mostrando esta persona que está tan cerca mío, a la cual respondo de manera automática, pero que quizá me está mostrando que hay un terreno, una guerra que no existe. Pero yo no la quiero soltar, porque soltar esa guerra implicaría que finalmente salí de mi clan familiar, que finalmente superé mi familia natal, pero que claro, da miedo eso. ¿Sí? Armaré la misma cosa en otro lado sin darme cuenta, muchas veces. Entonces, la cuestión en esto es que si hablamos de nuestras raíces, podemos tomar muchas cosas espectaculares de nuestro clan natal, de la familia en la cual nos criaron. Puede ser papá y mamá, pero pueden ser los tíos, pueden ser los abuelos. Muchísimas variaciones de eso existen. Pero no estamos tomando solo lo que decimos que tomamos, sino muchísimas cosas que sin darnos cuenta ellos no han resuelto y nosotros creemos que tenemos que resolverlo 30, 40, 50 años más tarde, en otro mundo, en otra época, con otra personalidad, en nuestra propia historia, cosas que no son nuestras, que a su vez a nuestros padres les contaron de nuestros abuelos y que a su vez de vuelta. La cuestión es que mientras estamos en modo supervivencia, mientras me estoy defendiendo, no estoy aprendiendo. Y la cuestión es que si estamos buscando algo parecido a la libertad o la paz, está más de la mano del aprendizaje que de ganar. Es más, una de las formas de salir del modo supervivencia es aprender a perder. ¿Sí? De vuelta, hay cosas que no las podemos perder por más que queramos perderlas, nuestra identidad no la podemos perder. Pero hay cosas que sí necesitamos perderlas para darnos cuenta que eran falsas, que no eran nuestras, que no eran parte de lo que nosotros necesitamos para ser felices. Entonces, esto lleva obviamente una vida de investigaciones y de llevarlo cada uno en su propia vida, a encontrar ese momento de no sobrevivir. Pero a veces siempre doy este ejemplo, ¿no? ¿Qué gusto tiene la albahaca? Y tiene gusto a albahaca. No lo puedo comparar con otra cosa. Bueno, en nuestras convivencias nosotros somos nosotros. No hay comparación con otra persona. Y es más, muchas veces en este modo de supervivencia es justamente cuando nosotros, sin darnos cuenta, y quiero que me escuchen esto atentamente, estamos generando tiempo. ¿Por qué? Porque estoy esperando que esa persona cambie. Estoy esperando que me entienda. Estoy esperando, y ese tiempo, en vez de ser feliz ahora, voy a ser feliz cuando ese capricho se me cumpla. Y ahí viene un montón de cosas. Insisto, no todos lo hacemos, pero en muchísimas entrevistas y en mi vida personal, obviamente, lo he visto. Son mecanismos muy arcaicos, muy de nuestras raíces. Y tenemos que tomar las cosas que ellos nos han enseñado, pero también tenemos que aprender a soltar las cosas que ellos no han aprendido. Porque a partir de ahí es donde nosotros, soltando la ignorancia, tomamos nuestra sabiduría. ¿Se entiende más o menos? ¿Vamos hasta acá? Espero que sí. Entonces, o mejor dicho, no espero, confío en que sí. Entonces, la cuestión en esto es que de a poquito uno va creciendo, ¿no? Y nosotros tenemos la sensación de que ya crecí porque mi cuerpo no es de niño, no es de niña. Carl Gustav Jung, uno de los grandes psicólogos que empezó a unir la parte, digamos, cómo entender el interior que trajo de Oriente, lo empezó a traer a esta parte del mundo, del Occidente, a Europa y demás.
Carl hizo una escuela que llamó Escuela para la Individuación. La escuela para la individuación, ¿qué es la individuación? Era ser adulto de verdad, es ser adulto en serio. Ser adulto en serio no es tener cuerpo de adulto. Ser adulto en serio es asumir, entre otras cosas, que todas las emociones que tengo son mías, que nadie me enoja, nadie me entristece. Todo lo que yo tengo es profundamente mío. Que use al otro para sacarlo, bueno, genial, es parte, somos maestros y alumnos unos de otros. Pero nadie me hace nada. Entonces ahí vuelvo a ser adulto, o tengo la posibilidad de ser adulto finalmente, y de tener otra forma de ver las cosas. Entonces, nosotros vamos creciendo, pero el crecimiento orgánico, físico, es orgánico y físico, es un proceso automático, aunque obviamente está controlado por nuestra mente, por eso algunos somos más altos, otros más bajos. Pero el proceso de crecimiento interno no es automático. El proceso de crecimiento interno no es porque pasó tiempo, sino es porque he tomado decisiones. Y voy tomando decisiones. ¿Cuándo? Ahora. El único momento para tomar decisiones es ya. No puedo tomar decisiones ayer ni mañana. Entonces, en la medida que vamos tomando las decisiones camino hacia la paz, es que vamos creciendo realmente. ¿Sí? Entonces, ¿tengo raíces? Sí, todas las tenemos. A nosotros nos imprimieron inclusive en una panza, ¿sí? Creo que todos los que estamos acá, salvo algún caso que yo no sepa, hemos sido impresos en una panza. Todavía no nos están imprimiendo en incubadoras artificiales. Pero bien, nos imprimieron en una panza y en esa panza, además de ser una panza, era una mujer. Y esta mujer sentía cosas. Y esas cosas que sentía tenían que ver con una época. Pero para nosotros, que estábamos ahí adentro, no había día, no había noche, no había que ir a comer, no había nada más que estar ahí. Podríamos decir, como metáfora, estuvimos una eternidad ahí, porque no había noción de tiempo. Esa eternidad no duró más que 9 meses, pero para nosotros es una enorme parte del mapa que después creemos que venimos a recorrer, que no es nuestro mapa, es el mapa de las cosas que en todo caso sí puedo aprender a desaprender, a soltar, a desidealizar, a perdonar. Entonces, desde ahí, todas estas pulsiones que tenemos a veces en el encuentro sexual con otra persona, a veces en esas ganas de comer, en esas ganas de esa cosa visceral que tenemos, que evidentemente es necesaria, podemos comprender que de ahí vienen cosas muy momentáneas que se llaman satisfacciones. Satisfacciones, cosas que las tengo mientras duran y cuando se terminan quiero otra. O dentro de un rato voy a querer otra. Eso no es felicidad. Satisfacción no es igual a felicidad. Es parte de lo que todas las grandes culturas se dieron cuenta, que si yo vivo buscando satisfacciones, voy a estar mucho más tiempo insatisfecho. Y en los casos que estés satisfecho, no es estar feliz. Entonces, la cuestión es que nuestras raíces las vamos sanando, no cuando llamamos a mamá que venga, que haga un taller. Sanar mis raíces no es sanar lo que yo opino que está mal en mis padres. Sanar mis raíces es aprender yo a usarlas de otra manera. Aprender yo, cada uno en su lugar, a usar estos grandes espejos maestros que fueron nuestros padres o la gente anterior a nosotros, para entender cuál no es nuestro juego. Sanar nuestras raíces entonces es usar nuestra condición humana como un ámbito de aprendizaje y no como un ámbito de guerra. Ahí es cuando realmente toda la gente que tengo a mi alrededor se me transformaron en maestros. Ya no me tengo que defender de ellos y finalmente puedo amar en serio. ¿Sí? Entonces, estoy ahora transitando un nuevo libro, aunque no es nuevo para nada, tiene miles de años, se llama Bhagavad Gita, un libro muy viejo.
¿Sí? Nada más. No me voy a nada religioso ni nada, pero en ese libro coincide con cosas que también vengo de otros libros y dice que hay una parte nuestra que realmente se cumple cuando dejo de hacer las cosas con un objetivo en particular. O sea, si yo quiero realmente sentirme feliz, tengo que hacer por el hacer en sí. Tengo que hacer sin esperar que ese hacer tenga un objetivo particular. ¿Sí? Insisto, en el camino podré tener familia, podré tener auto, podré tener casa, pero mi identidad no la tienen esas cosas. Mi identidad sigue estando ahí sin estar en juego. Entonces, puedo amar a los demás y sobre todo a la vez, amar a los demás es solo después de aprender a amarme a mí mismo, porque si no, ¿qué les ofrezco? Puedo empezar a amar a los demás desde un lugar en donde yo me amo primero a mí. Y no es amar a mi personaje, amar a mi cuerpo. Permito que el amor me transite sin competir con el amor. Fíjense lo loco que es esto. Creemos que hay amores distintos. Yo amo distinto a mi hijo que a mi pareja. Yo amo distinto a mi sobrino. No. O sea, si existieran dos amores, para ser uno distinto del otro tendrían que competir. Y si estuvieran en modo supervivencia, no sería amor ninguno de los dos. Entonces no existen amores distintos. Hay roles distintos, estamos de acuerdo. Hay gente con la que hago una cosa y hay gente con la que hago otra cosa. Está bien. Pero amor, el amor real siempre fue uno solo. Porque si no, habrían divisiones dentro del amor. Y si hay divisiones, hay competencia. Y si hay competencia, amor no. Entonces, la invitación de a poquito es a ir transitando estas cosas. Entender a qué me dijeron que jugaba desde esa panza en adelante. Y ver si quiero seguir creyendo que el juego es ese. Porque por ahí estoy jugando al básquet, pero mi vida es una cancha de fútbol. Pero mi vida es una cancha de vóley. Y yo no entiendo por qué mis reglas no funcionan. Si a mí me contaron que esto se jugaba así, ahora no me andan. Claro, porque estoy en otro deporte. Porque el deporte que a mí me cargaron era de otra época, de otra circunstancia con otras personas que no son las actuales. Les cuento un caso para que lo vean. Me acuerdo el caso de una chica que viene y que me dice, mira, mi mamá siempre estuvo con la misma persona y en realidad no lo quería a mi papá. Evidentemente esta chica tampoco lo quería a su papá. Me dice, mira, yo aprendí de eso, yo aprendí. Lo que hay que hacer es que la mujer tiene que ser independiente, no depender de nadie, yo me la banco. Y en buena hora ella es independiente económicamente. Y ella creyó que toda su vida se trataba de mostrarle al varón, a su pareja, después de más grande, que era independiente de él. Pero si su juego era aprender a confiar. Si ella no vino solamente a ser independiente, sino también a aprender a confiar en la vida, aprender a escuchar, aprender... Y sigue jugando a, soy independiente, fíjate, respetámelo, felicitámelo. Entonces, insisto, en buena hora que haya aprendido de la generación anterior, pero el paso que sigue es abandonar el juego, abandonar esa guerra que me contaron en la que estaba. Quizá para su madre, en este caso, en este ejemplo, sí era ser independiente económicamente. Pero probablemente en el caso de ella, una generación después, el juego haya sido otro. ¿Por qué? Básicamente, cuando nosotros estamos en el juego que nos toca, entendiendo cuál es nuestra función en la vida, entendiendo cuál es nuestro sentido de vida, el juego no nos pesa, porque somos nosotros mismos. Pero cuando el juego nos pesa, y de vuelta voy a mi casa, a mi gato no le pesa ser gato, es más, le encanta ser gato, ¿sí? Pero ¿cuántas veces como seres humanos estamos diciendo, uy, otra vez tengo que ser yo, y tengo que ir acá, y tengo que hacer? Entonces, somos una especie rara, nos pesa ser nosotros mismos, porque probablemente a través de este uso a veces raro que hacemos de la memoria, estamos entendiendo mal el juego, estamos tanto sobreviviendo que no nos damos cuenta que en el presente hay otra cosa. Entonces, podemos también verlo de otra manera y decir,
la urgencia, que sería la supervivencia, y lo importante no siempre coinciden. Lo que es importante no siempre es lo que es urgente. Y por no ser urgente nos podemos pasar años sin ocuparnos de lo importante. En esta pandemia también, o en este confinamiento, he visto personas que estaban conociendo a otra persona. He visto personas que se estaban jubilando. He visto personas que tenían un cambio grande en su vida y lo vivieron encerrados en casa, ¿no? Como todos. Y fue impresionante cómo lo importante se notaba que no estaba. Imagínense dedicarte toda la vida a un trabajo y una vez jubilado no entender cuál es tu función en esta vida. ¿Te dedicaste a lo urgente? Sí. Y en parte hay que dedicarse a algunas cosas urgentes, por lo menos para satisfacer la supervivencia. Pero si no aprendiste a pensar, si no aprendiste a sentir, cuando te quedes a solas con vos mismo, con vos misma, y no trabajaste durante muchísimos años lo importante, que es esa convivencia que tenemos con nosotros mismos, a veces yo comparto con algunos alumnos, es levantarte y antes de pedirte una lista de cosas que tenés que hacer en el día, decirte buen día por lo menos. Buen día a vos mismo, a vos misma. Entonces, eso es lo importante. ¿Es urgente? No. La verdad que no hay un número que cambie, una deuda que se genere, algo que los demás te feliciten o te castiguen por hacerlo o no. Eso no se ve afuera. Pero cuando se vive adentro, lo que veo de los demás son maestros por todos lados. Y vivir de alumno, creo y considero que es mucho más placentero que vivir de combatiente. La vida del combatiente y la vida del alumno son muy diferentes, ¿sí? Abro un paréntesis en esto, llevamos 45 minutos. ¿Cómo se sienten? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo vamos con esto de nuestra parte primitiva? Si hay algo por ahí, si no, sigo. Yo tengo una. Dime. ¿Cómo identificamos qué es lo que tenemos o sea, qué es lo que nos hace sobrevivir y lo que nos lleva a actuar de tal manera y cómo cambiarlo o identificar puntualmente qué es eso? Es muy difícil, me parece. Sí, quizá no sea tan difícil. Vuelvo a lo que decía antes. Cuando me fijo, a ver, ¿dónde estoy sobreviviendo? ¿Dónde estoy combatiendo? ¿Cuáles son mis guerras favoritas? Bueno, tener razón en casa. A ver, ¿quién le toca lavar los platos? ¿Quién se olvidó de esto? Por ejemplo, ¿no? O mi guerra favorita, a ver, no, lo que yo pienso de la economía, lo que yo pienso de la sociedad. El ámbito en el que estoy combatiendo es el que tengo que sanar. Quizá en ese aspecto, si lo podemos distinguir de esa manera. Claro, ¿qué nos va a decir nuestro automático, nuestra supervivencia grabada? No, es que tengo razón, ¿cómo no voy a pelear por eso? Claro, porque es automático, porque siempre va a decir eso. Pero de vuelta, he charlado con muchísima gente y dentro de eso personas con afecciones psiquiátricas. Y es sorprendente, el diagnóstico que hacemos del mundo es muy parecido. Es muy parecido. La diferencia muchas veces está en qué le estoy pidiendo a eso. O sea, si yo veo que el resto, no sé, la gente es algo que no me gusta, ¿cómo le voy a pedir paz a la gente si los veo que están mal? ¿Sí? Entonces, la diferencia muchas veces está, ese diagnóstico propio en nosotros está en darnos cuenta en qué estoy haciendo estrés, con qué normalmente me enojo, qué cosas normalmente me tienen. Una frase de uno de mis maestros decía, si te enoja, te domina. Si te enoja, te domina. Tiene que ver con eso. Permitirnos ver en nosotros mismos que si yo creo que me voy a calmar cuando esa persona se calme, cuando esa persona me diga las cosas de otra manera, yo estoy jugando a ser esclavo no de esa persona, sino de mis expectativas de esa persona. Yo estoy pensando que cuando esa persona me haga caso, yo me voy a permitir estar en paz.
me queda lejos la paz, ¿sí? Entonces, desde ahí es la invitación. Es de a poco, un día a la vez, un día a la vez. Pero empezar a darme cuenta, y lo llevo a otra cosa. En estos días, normalmente todos los años, a principio de año, hago una recopilación y una vuelta a estudiar y reaprender y reescribir todos mis manuales. Dentro de eso, este año estoy viendo un poquito el tema de adicciones, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. La persona que tiene alguna adicción, y no me refiero a adicciones solamente a las drogas fuertes o las que uno escucha. Adicciones a abrir la heladera, adicción a estar limpiando sobre lo limpio. Adicción viene de no decir, ¿sí? Adicción. Yo por no decir esto me pongo a hacer una acción, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de estas cosas, muchísimas de nuestras adicciones son cosas que entendimos de niños que no podíamos decir y que de grandes seguimos sin decir, porque creemos que nos va a traer paz que el resto no se dé cuenta. Y la verdad funciona al revés. Funciona al revés. A veces con nosotros decirnos, nos expresamos, y ese sería lo opuesto, la adicción es la expresión. Ahí sí digo, y ahí sí puedo encontrarme, conocerme y transitarme. Entonces, de a poquito, esto es un día a la vez, insisto, darnos cuenta que, por ejemplo, normalmente los corresponsales de nuestras guerras son la pareja, los padres, nuestros compañeros de trabajo, los jefes. Hay los hijos, a veces. Empezar a darnos cuenta de que ellos no tienen nuestra paz y dejar de pedírsela. Es el primer cambio gigante. Si yo ya no les pido paz, ellos ya no me deben nada. Y si ya no me deben nada, somos compañeros de clase. Y si ya somos compañeros de clase, puedo aprender de la otra persona. Y si puedo aprender de la otra persona, me amo y la estoy amando. ¿Vamos hasta acá? Escucho. Yo te quería preguntar, ¿cómo distinguís la satisfacción de lo que te hace feliz? Ahí está. Bien. Me viene justo el tema de la tecnología con esto. Lo que te hace feliz, ya es una frase que es contradictoria en sí misma, porque la felicidad es tuya y no hay nada que te haga, ¿sí? Pero cuando ves la satisfacción es como el celular. Vamos a darnos cuenta, vamos a diferenciar entre el celular y la bici, dos grandes invenciones del ser humano. La bici, vos la dejás ahí y no te llama. La bici te hace bien, te puede ayudar en la salud, te ayuda a tu estado físico, pero vos la dejás y no sentís esa compulsión de la bici. Ahora, cuando vos dejás el celular, te llega una notificación. Hey, acordate de mí. Hey, fíjate esto. Mirá que pasó lo otro. Mirá, eso es satisfacción. ¿Por qué? Porque es algo que no termina nunca y que siempre me está llamando. Insisto, parte de las satisfacciones están puestas en nuestra biología para satisfacer lo mínimo, lo básico, la supervivencia. O sea, la satisfacción de la comida es lógica, la satisfacción de la sexualidad es lógica para promover la especie o para que nuestro cuerpo mantenga sus funciones vitales básicas. Pero si todo el día voy a resolverlo con eso, lo que yo tengo es una adicción a alguna satisfacción en particular. Porque me levanto, pienso y estoy haciendo todo para el momento que tenga la satisfacción. Entonces, insisto, la diferencia entre satisfacción y felicidad es que la satisfacción viene de afuera y la felicidad es algo que tengo adentro mientras hago cualquier cosa. Insisto, la felicidad no es alegría. La alegría es una de nuestras 6 emociones básicas, pero si solamente la felicidad fuera alegría sola, nos quedan 5 emociones fuera de lugar que no me entran en la vida y que yo no podría sentir otra cosa, yo vine a alegría sola, ¿no? Entonces, la diferencia más grande entre felicidad y satisfacción es que la felicidad tiene que ver con la palabra fecundidad, tiene que ver con darme a la vida, tiene que ver con ser coherente con la emoción que me pasa ahora. Eso es feliz y puedo ser feliz estando triste. Muy diferente de la satisfacción, que es algo que viene de afuera y que siempre me está llamando porque cuando tenga eso me completo. Pero ya sé que no me completo porque cuando lo hago, al rato tengo hambre de nuevo, hambre de lo que sea, ¿sí? Entonces, insisto, estamos en una sociedad que fomenta porque ¿qué podés vender? La felicidad no se puede vender.
Se puede ofrecer, pero venderla es difícil. Pero puedo venderte satisfacciones con envoltorio feliz, ¿sí? Viaja a Punta Cana, que está hermoso, y eso te va a hacer recontra feliz. Y en buena hora, si viajas a Punta Cana, en buena hora sí podemos viajar. Pero yo conozco gente que fue a Punta Cana y que la felicidad no la encontró. Porque es algo de cómo transito esa playa, ese lugar, no lo que ese lugar por sí mismo tiene. Entonces, insisto, y a mí me gusta también un ejemplo que quizá nos toca a todos de alguna forma, ¿no? Acuérdense, el primer día de novios. El primer día de novios no había condiciones, ¿sí? Era estar y listo. Conocerse y listo. Estar de alguna manera en presencia de esa persona o descubrir que me gustaba estar con esa persona. Luego de 6 meses, 2 años, lo que sea, pasa el tiempo y ahora yo lo que busco son satisfacciones, tener razón, ganarle, que cambie eso que a mí no me gusta. Ahí ya no hay felicidad, pero no porque esa persona no me haga feliz, es que yo no me permito ser feliz porque le puse condiciones, ¿sí? Entonces, y yo te muestro con mi dolor que vos tenés que cambiar a ver si algún día me das eso que yo te pido, ¿sí? Entonces, ahí cambia, insisto, pero es un trabajo que no es de hoy para mañana, que lleva un rato, insisto, les doy un ejemplo mío. Yo paso por la heladera, siento olor a chocolate y hay algo que te pasa, ¿sí? Lo comprendo. Pero si uno empieza a tener claro que la felicidad no viene de afuera, puedo comer ese chocolate y sin embargo, cuando se termina no tener esa sensación de vacío, ¿sí? Puedo estar con esa persona que quiero estar, compartir con un familiar que quiera compartir, pero a la vez después no viene el extrañar, a ser extraño. Simplemente hay una convivencia con uno mismo que la vamos compartiendo en el ámbito que estemos, sea comiendo o no comiendo, ¿sí? Si no, y última cosa con eso. La necesidad es muy de la satisfacción. O sea, una cosa es que yo quiero tal cosa y otra cosa es que la necesito porque si no sufro. Ahí viene la satisfacción. La necesidad, entonces, en la felicidad no está. Y les doy un tip o una invitación, después cada uno la toma. La felicidad es porque sí. Porque sí. ¿Sos feliz porque sí? ¿Se atreven a ser feliz porque sí? Ya está, es gratis, ¿sí? Ahora, no, yo voy a ser feliz cuando tenga ese título, esa cosa. Bueno, no hay problema. Pero eso no es felicidad, está buscando una satisfacción, ¿sí? Insisto, es algo que se aprende con la práctica, no es algo que se aprende de manera teórica que pueda decir, mira, esto es. Pero la felicidad tiene mucho más que ver con convivirse que con tener. Si tengo en buena hora, en buena hora sí tienen cosas, pero pedirles a eso identidad a veces es doloroso. Porque cuando esa cosa no está, ahora yo no soy nadie. Y es falso. Yo sigo siendo, ¿sí? Espero en eso, Agustina, que haya sido una respuesta útil. Más cositas por ahí. Bien. Yo estoy para lo que necesiten. Bueno, entonces, últimas palabras para este mes. A ver, un segundo, que no tengo el chat abierto acá. Bien, gracias Lore. Estamos viéndonos. Entonces, la invitación es a que a través de este medio vamos a tener distintas charlas. Muchas van a ser gratuitas. Van a haber invitaciones, obviamente, a talleres donde podemos profundizar mucho más las cosas. Pero quiero que tomen esto. La conciencia es parte de otra cosa. Cuando nosotros hablamos de conciencia, no estamos hablando de cómo pensar, sino de cómo dejar de creerte lo que pensás. ¿Se entiende? Yo no quiero en esto decir que todo lo que pensamos es nuestra identidad ni siquiera, sino una real conciencia de nosotros mismos
es cuando aprendemos a convivir con nosotros aunque tengamos ideas dolorosas. Insisto, hay cosas dolorosas que vamos a tener que aprender a transitar y aprender a sentir, pero no son nuestra identidad final. Entonces, en esta horita que venimos compartiendo, les invito a que tengan conciencia de ustedes mismas, en este caso, y se permitan sentirse independientemente, habitarse porque sí, no porque hoy me siento bien. Me habito porque me habito, convivo porque convivo conmigo. A través de sanar esa convivencia y decir, porque, insisto, normalmente, ¿qué nos pasa en esta sociedad quizá más de consumo? Nosotros nos convivimos solamente cuando está linda la cosa. Cuando me sale lo que me tenía que salir, cuando compré lo que quería comprar, ahí vivo conmigo, me encanta ser yo. Pero fuera de ese momento, no quiero. No. Mejor me fijo con qué tiene que cambiar mi hermano, el vecino. Es más fácil. Pero eso no es convivencia. Entonces, la invitación es aprender a habitarse. Aprender a habitarse. Y abrir, aunque sea 10 minutos al día, cuando van al baño, si quieren, o apenas se levantan, ustedes elegirán el momento de convivencia. Decir, ¿cómo estás? A uno mismo, ¿no? ¿Cómo estás? Silencio. Y me fijo. No trato de mejorarlo, no trato de maquillarlo, no. ¿Cómo estás? Tampoco tiene que ser terrible, solamente veo lo que hay. Y me lo permito, y me lo permito. Una y otra vez, hasta que de a poquito en nosotros vamos dejando de tener miedo de aprender a sentirnos. Vamos dejando de tener ese miedo y a través de eso nos vamos permitiendo esa vivencia. Fíjense, cada momento que han tenido de felicidad en su vida, si había que ir a otro lado. Cada momento que hemos estado felices, hemos estado presentes, porque si no, nunca nos hubiéramos dado cuenta que estábamos felices. Entonces, no será al revés. No será que por estar presente estaba feliz, no porque pasaba eso. Entonces, insisto, seamos felices y si estuvimos felices en algún momento, en buena hora. Pero quizá la felicidad tiene que más que ver con si vivo o no vivo, si vivo o idealizo esto que me está pasando, que con lo que pasa. Ahí de vuelta, a veces estaré insatisfecho, pero puedo ver que la felicidad tiene que ver con otra cosa. Vamos hasta acá, gente. ¿Qué les ha parecido la charla? ¿Cómo se han sentido? Redondeamos esta primera horita. Creo que vamos a estar unos minutitos más si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias por ahí. La invitación entonces es que a través de los medios por los que llegaron vamos a seguir haciendo distintas intervenciones o distintas charlas. Van a estar invitadas y para mí siempre un placer compartir estas cosas. Les recuerdo, hay muchísimos mapas nuevos y muy viejos que tienen que ver con estas cosas. Esos mapas estamos dándolos en nuestras formaciones y también lo estamos compartiendo de manera gratuita. Se van a estar enterando de toda nuestra información y lo que pueda ser útil van a poder charlar conmigo o de los libros de los que venimos, películas, de todo. Así que bueno, un placer. Un gusto poder compartir con todos ustedes y cuando sea, todavía no tengo otra fecha, pero seguramente no será muy lejos, estaremos compartiendo algo más de distintos aspectos de nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por poder aprender de ustedes y estamos viéndonos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias, muy linda la charla, me sirvió mucho. Un placer, gracias a todos. Wow.